Un saludo a todos los estudiantes, familias y maestros en general que nos acompañan siempre en estas teleclases dedicadas al estudio de la geografía regional del 11º grado. Hoy quiero responder a una interrogante que me hicieron desde hace unos días atrás cuando observamos en nuestro cielo un hermoso fenómeno llamado halo solar. Muchos estudiantes me escribieron a mi correo institucional preguntando, por supuesto, qué es el halo solar. Pero para esto, esta respuesta nos la va a dar un especialista del tema que quiero invitar y que invité y me mandó a través de, por supuesto, de un video, porque estamos en aislamiento social, no podemos trasladarnos hacia los estudios, pero él desde su casa nos envió esta respuesta de qué es un halo solar. Estoy hablando del doctor José Rubiera, al cual quiero que escuchen su explicación. Hola, ¿qué tal? Bueno, solo un breve comentario para decirles qué es un halo solar. Pues la semana pasada ocurrieron varios halos, varios lugares pudo verse en Cuba, incluso el domingo en Santiago de Cuba. ¿Por qué se da el halo solar? Bueno, porque a altura de 10-12 kilómetros se presentan unas nubes estratificadas que se llaman cirroestratos, que están formadas por pequeñísimos cristales de hielo, porque a esa altura la temperatura es de menos 60, menos 65 grados bajo cero, por lo tanto no puede haber agua, no puede haber vapor de agua, solamente hielo. Y en esos pequeñísimos cristales de hielo, la luz solar se refracta como si fuera un prisma, de modo que se produce, cuando uno mira hacia el sol, ese círculo que a veces tiene colores como si fuera un arcoíris, claro, lo hace un prisma. Ahora fíjense una cosa, el sol no se puede mirar así, a simple vista. Mire el halo, pero no el sol, porque puede ser peligroso para la retina. Y si tiene una cámara, trate de no fotografiar el sol, sino el halo, porque puede dañar el sensor de su cámara. Bueno, tan sencillo como esto, el halo es algo muy bonito y lo hemos disfrutado. Hasta la próxima. Agradecer al doctor José Rubiera por su excelente explicación y espero que todos hayan aclarado sus dudas y sus interrogantes, no solo los estudiantes, imagino también los maestros y los profesores, bueno, la familia en general haya aclarado esta duda sobre el halo solar. Vamos a comenzar entonces la clase de hoy, primero revisando el estudio independiente orientado en la clase anterior. Vayamos entonces a la diapositiva para recordar este estudio independiente. Decía, expresa cómo se manifiesta en Cuba la relación entre los componentes naturales, clima, hidrografía, relieve y vegetación. Utiliza los mapas temáticos del Atlas Escolar y de la antología de mapas. Por supuesto, eran los mapas que ustedes debían utilizar para responder a este interrogante. Debemos destacar que la relación de estos componentes naturales está dada en primer lugar por la situación geográfica de Cuba, que siempre la hemos venido trabajando durante todo este estudio desde el inicio de la unidad número 6. Esa situación geográfica determina todos los componentes naturales de nuestro país. De ahí entonces podemos relacionar estos componentes. Por ejemplo, analizando el mapa físico de Cuba, observamos la distribución del relieve en nuestro país, que, como ya habíamos explicado en clases anteriores, tiene relación con la evolución geológica de Cuba, pero después uno de los principales factores que lo modifica es el clima, porque las temperaturas y precipitaciones afectan directamente al relieve modificándolo. Además de que está relacionado con las precipitaciones, las temperaturas, como habíamos dicho, modificando la distribución de los ríos y por ende la distribución hidrográfica del país. Quiero destacar un elemento que no habíamos visto en la clase anterior y es que en cuanto al clima existe el anticiclón del Atlántico Norte, que es un centro de altas presiones que va a modificar el clima de nuestro país según él esté cerca de las costas cubanas o alejado de las costas cubanas. Muchos investigadores consideran que este anticiclón del Atlántico Norte es el dictador del tiempo para Cuba. Y es importante tener esto en cuenta para el estudio de la geografía cubana y por supuesto para su clima. Entonces sigamos con la respuesta en la diapositiva. Como bien estábamos explicando, Cuba, precipitaciones, ya habíamos visto que la distribución de los ríos va a depender también de eso y de la distribución hidrográfica. Pero esto provoca que ese relieve de ese clima tropical, las precipitaciones, estas temperaturas que existen en nuestro país, que
la vegetación cubana tenga las características que veíamos en la clase anterior de poseer diversidad de especies, de un endemismo considerable, que lo provoca principalmente, nuevamente, nuestra situación geográfica. Y volvemos al principio, como habíamos dicho, el factor más importante para establecer esta relación de los componentes naturales es la situación geográfica. Entonces, después de haber revisado el estudio independiente, estamos en condiciones de anotar el asunto de la clase de hoy. Ahora sí, vayamos a la diapositiva para conocer el asunto y vamos a anotarlo. La población cubana, ese es el asunto de la clase de hoy. Composición, crecimiento, estructura y distribución geográfica. Ahí les pongo también las páginas del libro de texto donde aparecen estos elementos. Vamos a darles unos breves segundos para que anoten el asunto y continuar con la clase de hoy. Vamos a comenzar entonces con el estudio de la población cubana, pero para esto primero vamos a hacer un esbozo histórico de cómo fue el poblamiento en nuestro país. Vayamos entonces a la diapositiva para conocer sobre estos elementos. Las condiciones históricas comienzan a verse en nuestro país en diferentes etapas. Sobre esto, solo destacar que el poblamiento en Cuba data de la etapa precolombina, pasando por diferentes etapas que no vamos a profundizar porque aparecen bien explicadas en su libro de texto en la página 232 y 233. Sí, comenzaremos a estudiar esta dinámica de la población desde la última etapa que se mantiene hasta nuestros días. Hablo de la etapa revolucionaria, que desde sus inicios, con el triunfo de la Revolución Cubana y resultado de las transformaciones económicas, políticas y sociales, hubo cambios en la población cubana. Entre ellos, los comportamientos de la fecundidad, la disminución de la mortalidad. Asimismo, también influyó la no entrada de inmigrantes al país. Al abrirse las perspectivas de desarrollo para todos por igual, como la garantía del puesto de trabajo, la desaparición del tiempo muerto, la distribución de la tierra al campesino con la ley de reforma agraria, la reunificación familiar, la reforma urbana, sin olvidar también la gratuidad de la salud y la educación. Todos estos aspectos provocan un incremento de la tasa bruta de natalidad en los primeros años de la revolución, siendo la década del 60 reconocida como la década del baby boom, lo que quiere decir explosión de natalidad, la cual tuvo su tope en el año 1964, cuando nacieron en Cuba más de 275.000 niños. Estamos hablando de más de 250.000 de nacimientos. Esta explosión de la natalidad, tuvo como consecuencia que en los años 70 la revolución tomara un grupo de medidas educacionales para poder responder a la demanda de matrícula que presentaba el país. De ahí que comenzaran a crearse las escuelas en el campo y la creación del destacamento pedagógico Manuel Ascunce Domenech, para poder responder a la necesidad de maestros que tenía en aquel entonces el país, producido por supuesto por la explosión de matrícula. Ya en la década del 60, del 80, vamos a notar un breve descenso de la natalidad y los invito a seguir en la diapositiva para ver estos elementos más detalladamente. En la década del 80, ¿qué va a pasar? Comenzó a notarse un descenso de la natalidad provocado por factores como la incorporación de la mujer al trabajo, las mejores condiciones de vida, el aumento del nivel cultural, lo que provoca una mejor planificación familiar. Pero por otro lado, vamos a observar este gráfico de Cuba y su tasa bruta de mortalidad, donde podemos ver que durante la etapa de 1965 hasta los años 80, Cuba logra las más bajas tasas brutas de mortalidad de su historia. Esto fue resultado de la implementación de programas de salud pública, las mejores condiciones de vida ya mencionadas, pero ya a partir de este momento, Cuba comienza con una nueva etapa. Estamos hablando de los años 90, el periodo especial, como todos los conocemos, es la etapa de periodo especial, donde Cuba tenía un gran reto por cumplir
a partir de este momento. Y vamos a ver de qué se trata este gran reto. Vayamos a la diapositiva. En la década del 90, el gobierno cubano tenía un gran reto por cumplir, que era mantener todas las conquistas alcanzadas por la revolución hasta ese momento. Por ejemplo, Cuba, a la llegada del 90, había logrado disminuir de forma significativa la mortalidad infantil en el país, con valores como, por ejemplo, en el año 1995, la tasa de mortalidad infantil en ese año fue de 9,4 por cada 1000 nacidos vivos, y que esta cifra siguió disminuyendo hasta la actualidad, siendo nuestro país ejemplo entre los países del mundo. Observemos ahora en el siguiente gráfico su comportamiento. Ya que a pesar de ser un país desarrollado, vamos a observen en el año 1995 la que le hablaba de 9,4, pero vean cómo siguió disminuyendo hasta el año 2018, en que contamos con una tasa de mortalidad infantil de 4,0 por cada 1000 nacidos vivos. Estamos hablando de una tasa más baja que la de muchos países desarrollados. Y esto se debe a los esfuerzos que ha realizado el Estado cubano desde el triunfo de la Revolución Cubana, con medidas como las que vamos a ver en pantalla, la atención durante el embarazo, el parto hospitalario, la campaña de vacunación masiva y más recientemente los avances del país en la aplicación de la biotecnología. Estos factores además han condicionado un incremento sostenido de la esperanza de vida al nacer. Aquí estamos observando en pantalla una tabla que nos muestra los años con las diferentes esperanzas de vida de cada año. Observen cómo en el año 1960 Cuba tenía una esperanza de vida al nacer de 65,1 años y ya para el año 2015 tiene una esperanza de vida de 79,1 años. Estos son datos de la información publicada en la Oficina Nacional de Estadística e Información ONEI y también del Anuario Estadístico de Cuba 2018. Seguimos entonces. Ya en la primera década del siglo XXI, un grupo de años no creció la población en Cuba. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a una baja natalidad y por supuesto estamos hablando de que fue esa baja natalidad más las migraciones y la mortalidad relativamente alta. Pero podemos preguntarnos entonces, ¿por qué aumentó la mortalidad en Cuba? Pues precisamente la mortalidad comienza a aumentar cuando Cuba empieza a dar síntomas de un envejecimiento poblacional. Y vamos ahora a conocer qué pasó, la historia de ese envejecimiento poblacional, en qué momento comenzó y cómo se está comportando en la actualidad. Vayamos a la diapositiva. Vamos a comenzar analizando el gráfico de Cuba, tasa bruta de mortalidad, por supuesto por 1000 habitantes. Analizando este gráfico se observa que desde la década del 80, fíjense, hay un incremento paulatino que comienza a dar síntomas de un aumento significativo de la población de la tercera edad, donde hay un mayor riesgo biológico de muerte, comenzando a aparecer enfermedades crónicas. Por ejemplo, en la actualidad, la mayor cantidad de muertes en Cuba es provocada por enfermedades del corazón, cáncer, enfermedades cerebrovasculares. Ya en los años 90, fíjense, vamos a los años 90, el porcentaje del adulto mayor era de 12,2%. Ya desde ese entonces, nuestro país se comporta con una población envejecida, teniendo características de país desarrollado. Observemos ahora esta pirámide de población, donde podemos observar esta pirámide de población es el año 89, del nuevo Atlas Nacional de Cuba, el año 89. Observen cómo en este año ya se comienzan a notar síntomas de envejecimiento poblacional. Fíjense bien, ya alcanzaba un 11,8% las personas de 60 años y más. Pero si se fijan bien, podemos observar que las barras más largas de la pirámide representan a esa etapa del baby boom en los años 60 y 70. Que, por supuesto, esa es la edad que tenían relativamente en el año 89. Pero vamos a analizar ahora una pirámide de población de Cuba del año 2018. Fíjense qué diferente, muy diferente en todos los sentidos. Vamos a observar bien. Veamos cómo siguió aumentando esa población de 60 años y más. Fíjense, si observamos en este año,
la población de 60 años y más poseía ya un 20,4%. Pero si observan bien, las barras más largas de esta pirámide se corresponden con la de la población entre los 45, fíjense, los 45 y 59 años, que fueron las personas, vuelvo a destacar, que nacieron en la etapa de la explosión de natalidad de los años 60 y 70. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro país va a seguir envejeciendo, ya que existen varios factores que influyen en su envejecimiento, como la disminución de la natalidad que provoca el aumento de la esperanza de vida al nacer. Ahora vamos a ver un grupo de elementos importantes referentes a el envejecimiento poblacional en Cuba en la actualidad. Seguimos en la diapositiva. Vamos a observar este gráfico. Se muestra cómo ha crecido la población de 60 años y más desde el año 2010. Observen ustedes mismos cómo este grupo de edades se ha incrementado en más de 330.000 personas desde el año 2010 hasta el año 2019. En un reciente análisis del máster en ciencias Juan Carlos Alfonso, vicejefe de la Oficina Nacional de Estadística e Información de la UNED, en la mesa redonda del día 6 de mayo, muy reciente, él plantea un grupo de elementos importantes relacionados con el envejecimiento poblacional en Cuba. Un primer elemento, fíjense, reafirma que Cuba es un país envejecido. Y ahora sí vamos a observar el mapa que les había puesto al principio y lo echamos hacia atrás un momentico, para que volvieran a ver la tabla. Vamos a observar el mapa y en este mapa, fíjense, es el grado de envejecimiento por provincias y municipios del país para el año 2019. Hoy, la región más envejecida de Cuba es la región central, con por ejemplo provincias como Villa Clara, que es la más envejecida de Cuba, con un 24% de su población mayor de 60 años. Todos estos elementos que estoy dando están en el mapa. Observen el grado de envejecimiento por los colores. El color más oscuro es el mayor grado de envejecimiento. Observen Villa Clara, se ve claramente que tiene el mayor grado de envejecimiento de su población mayor de 60 años, aunque existen otras regiones del país con casos significativos. Podemos observar el caso de La Habana, la provincia más densamente poblada, sobrepasando los 2.100.000 habitantes, donde el 21,9% de la población son adultos mayores. Observemos en Santi Espíritu, con un 21,8%, Pinar del Río con un 21,6%, y en ese orden todas las provincias del país con más de un 18% de envejecimiento de la población. Ahora, el máster Juan Carlos también nos planteaba algunos datos importantes, como que el 45% de las viviendas en Cuba poseen al menos un adulto mayor de 60 años, que un 22% de los hogares en Cuba viven adultos mayores solos y que las personas que sobrepasan los 80 años ya suman 400.000 habitantes. Por eso, se plantea que nuestra población posee rasgos de una población de países desarrollados. Se reafirma entonces, queridos estudiantes, que Cuba es un país envejecido. Mis estudiantes, ningún temor para nada a que nuestro país sea envejecido, al contrario, es una satisfacción para todos que tantas personas lleguen a estas edades, pero a su vez constituye un reto para las autoridades del gobierno, y esto demuestra todo lo que en materia de salud se hace en nuestro país. De hecho, el lineamiento de la política económica y social del partido y la Revolución 119, referido a la dinámica demográfica, contempla este fenómeno demográfico. Hoy que estamos enfrentando la COVID-19, muchos de esos investigadores, de esos intensivistas que hoy se encuentran enfrentándola, son adultos mayores de 60 años. Y es válido destacar y reconocer la labor que están realizando. Pero no solo ellos, sino también la labor que realizan los jóvenes que en la actualidad han ido a realizar tareas de impacto tanto en la agricultura, la pesquisa activa que realizan los estudiantes de medicina y muchos jóvenes voluntarios que se han incluido en los centros de aislamiento para ese trabajo. Por eso quiero que observen este pequeño material donde aparecen estas imágenes de esos jóvenes valientes que han asumido esta tarea. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.
llegó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el cuerpo y sacar el alma, una cuchillada de amor. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Después de haber visto este emotivo video dedicado a esos valientes jóvenes, y por eso no solamente los jóvenes, también los adultos mayores que mencionábamos al inicio, entonces estamos en condiciones de anotar el estudio independiente de esta semana. Vayamos entonces a la diapositiva para anotar el estudio independiente. ¿Por qué se afirma que el rasgo más relevante de la población cubana en estas últimas décadas es el marcado y creciente envejecimiento poblacional? Bueno, ya eso lo hemos visto durante el transcurso de la clase. Un inciso A menciona una de las causas que lo provocan, también lo vimos, y además declara una de las medidas tomadas por el Estado para enfrentar esta tendencia. En este segundo inciso, muchos de nuestros familiares nos pueden ayudar y se los pedimos que ayuden a nuestros estudiantes porque sabemos que muchas de estas personas forman parte de esas medidas que toma la revolución para enfrentar esta tendencia que ya está marcada. Vuelvo a dejarles mi correo institucional para cualquier duda, cualquier inquietud y vamos a darle entonces unos minutos para que anoten este estudio independiente. Bueno, ya imagino hayan tenido tiempo suficiente de copiar el estudio independiente. Siempre quiero recordar de lo que hemos visto en la clase de hoy sobre la población cubana, pero en próximas clases vamos a ver otros elementos, no solamente de la población, sino de la actividad económica. Estamos hablando de los renglones económicos, vamos a ver el níquel, vamos a ver la biotecnología y vamos a ver el turismo. Pero como son elementos importantes, vamos a separar. Vamos a dar primero una teleclase dedicada al níquel y la biotecnología, que es la que viene, y la próxima estará dedicada solamente al turismo, porque sabemos que el turismo tiene mucha información y queremos compartir con ustedes cada detalle para que ustedes aprendan un poco más sobre este tema y que además en el libro de texto de la asignatura aparecen muchos elementos. Hoy recordar que vimos la población cubana, que vimos elementos del envejecimiento poblacional en Cuba. Por eso quiero que, con esta información que tienen, puedan hacer el estudio independiente, sigan estudiando en la casa,
quédense en casa cumpliendo las medidas sanitarias y nos vemos entonces en un próximo encuentro de Geografía Regional del 11º grado. Muchas gracias.